Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy se ha titulado Cómo disciplinar a los hijos en bendición. Primera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está, Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, nunca olvidemos que Dios nos sacó del mundo y nos ha dado su gracia para que obremos en amor, en bondad, siendo útiles y convenientes a los demás, para que tengamos compasión y aprendamos a perdonar, para que con diligencia nos corrijamos, porque de nosotros depende, escúchalo bien, la bendición de nuestros hijos. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 1, 2, 5 y 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca de Moisés. Dice aquí el Señor: y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, tu Creador, que te sacó de la tierra de Egipto, o sea, que nos sacó del mundo, de casa de servidumbre, quiere decir de la esclavitud del pecado, porque eso éramos nosotros, servidores del pecado. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Cuando la palabra dice fuerte, quiere decir que para Dios no hay nada imposible. Dice fuerte, celoso. Dios le da celo cuando hay personas que se inclinan a otros dioses, a otros ídolos, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Ese visita quiere decir que castiga la maldad de los padres en sus hijos. ¡Qué tristeza! Hasta la tercera y cuarta generación después de ellos, de los que me aborrecen, o sea, de los que abandonan a Dios. Y hago misericordia a millares. ¿Para quién es esa misericordia de Dios? Dice: a los que lo aman. ¿Y quiénes aman a Dios? Los que cumplen sus mandamientos. Mira, así que nosotros ya es el tiempo en que amemos a Dios de verdad, cumpliendo sus mandamientos, su palabra. Acuérdate que con eso estamos evitando que Dios castigue con nuestra maldad a nuestros hijos, porque eso es lo que nos pasaba en el mundo y eso es lo que pasa en el mundo. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 34, verso 7. Guarda misericordia a millares, perdona la rebelión, la iniquidad y el pecado, y
que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esto es muy bueno que lo entendamos y lo tengamos claro. Vuelve y dice Dios aquí en boca de Moisés que Él guarda, o sea, hace misericordia a millares de personas en el mundo, a los que verdaderamente aceptamos su gracia. Y esa misericordia, ¿de qué se trata? Dice, esa misericordia se trata de que Él perdona la rebelión, o sea, Él perdona nuestra desobediencia, o sea, la desobediencia que hayamos tenido con Él, la maldad y la injusticia que son obras de pecado. Y mira cómo termina, dice, y que de ningún modo, de ninguna manera, tendrá por inocente al malvado. O sea, tendrá por libre de culpa al que es verdaderamente culpable. Entonces, dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Entonces, si nosotros somos cristianos y tenemos pecados ocultos, ¿Cómo vamos a esperar que verdaderamente Dios tenga misericordia de nuestros hijos? O que nosotros verdaderamente podamos ser bendición para ellos. Esto es muy importante y es necesario tenerlo en cuenta. Escrito está en Primera de Reyes, capítulo 22, del verso 51 al 53. Ocasías, hijo de Acab, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, porque sirvió a Baal y lo adoró. Y provocó a ira a Jehová Dios, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Tremendo. Aquí ya vemos cómo la maldición de los padres cae sobre los hijos. Los pecados de los padres son ejemplo e influencia en los hijos. Dice aquí en Primera de Reyes, el Señor dice, Ocasías, hijo de Acab, un rey, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Escúchalo bien. ¿Por qué? Dice, anduvo en el camino de su padre. O sea, quiere decir ese camino, dice, anduvo en la conducta de su padre. Y en el camino de su madre, en la conducta de su madre. Porque es que la conducta de los padres son aprendidas en los hijos. Nunca olvides que nosotros somos ejemplo y testimonios para ellos. Y muchas veces nos constituimos en héroes para ellos. Así que ellos están aprendiendo todo lo que se haga en casa. Dice además porque sirvió a Baal. ¿Quién es Baal? Se refiere a los ídolos del mundo, y lo adoró, los honró sirviéndoles, o sea, haciendo lo que los ídolos demandan, con tal de que a través del engaño pretendan estar con la gente. Y provocó, mira lo que ocasionó esta conducta y esto que hizo Ocasías. Dice, y provocó a ira a Jehová Dios, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. O sea, los hijos son las obras de los padres conforme a sus hechos. Escrito está en el libro de Job, capítulo 21, verso 19. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Le hará su pago para que conozcan. Tremendo. Dice aquí en el libro de Job, dice el Señor, Dios guardará, o sea, Dios cumplirá para los hijos de estas personas que lo han abandonado su violencia. ¿A cuál violencia se refiere? A la violencia en la conducta de los seres humanos, que por naturaleza es su modo de proceder, porque es que en el mundo hay mucha violencia, en un mundo que no conoce a Dios son violentos. Y dice, le dará su pago a esos hijos para que conozcan, y son ejemplos y testimonios y vidas que se conocen en el mundo. Hijos
al igual que los padres, llenos de violencias. Escrito está en el libro de Números, capítulo 14, verso 43 y 33. Por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros, y vuestros hijos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Más claro todavía, vuelve y nos habla Dios aquí en boca de Moisés: por cuanto os habéis negado. Las personas que se niegan a seguir a Jehová, quiere decir a imitar a Dios en sus obras justas, porque eso somos los cristianos, imitadores de Dios en justicia. Por eso entonces no estará Jehová con vosotros. Mira, así que el mundo que invoca a Dios y que dicen que tiene a Dios, eso es una mentira. Porque dice aquí la palabra que porque no lo siguen, por eso no estará Jehová con ellos. Y vuestros hijos, que es el amor de los padres, según la boca de cada uno, llevarán vuestras rebeldías, vuestra desobediencia, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, sean destruidos muchas veces a través de los vicios, en esos desiertos en donde son desprovistos de la gracia, de la ayuda, del socorro de Dios. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, 5 y del 14 al 17. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí nos habla Dios en boca del apóstol Pedro, y ya es para que tomemos una determinación, porque esto es precisamente la gracia que Dios nos ha dado, para que asimismo nuestros hijos sean bendecidos a través de esa gracia. Dice aquí, sabiendo, porque esto ya lo sabemos todos, hemos sido justificados, hemos sido redimidos en Cristo para que no cometamos pecados y nuestros hijos puedan ser bendecidos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, de vuestra inútil manera de vivir, porque éramos violentos y vivíamos en contienda en todo tiempo, la cual recibiste de vuestros padres, mira. Y así como la recibimos de nuestros padres, así de nosotros pasa a nuestros hijos. Por eso no hagamos lo mismo con nuestros hijos, con esos malos ejemplos. El pecado es influencia para nuestros hijos. Además dice que somos guardados, cuidados por el poder de Dios mediante la fe. Allí cuando estamos escuchando y haciendo la palabra de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, esa salvación que se va a manifestar a nosotros cuando lleguemos al final de nuestras vidas. Debemos de portarnos como hijos obedientes a Dios. No nos conformemos a los deseos de la carne, de la concupiscencia en pasiones y placeres que antes teníamos. Hay que sacarlos, hermano, hay que morir a las pasiones, a los malos deseos y a los placeres que teníamos estando en nuestra ignorancia, cuando no teníamos conocimiento de la obra de Dios, sino que seamos como aquel que nos llamó es santo, o sea, seamos justos, seamos también nosotros a imagen y semejanza de Dios, justos, rectos, en toda nuestra manera de vivir. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduzcámonos en temor, porque ese temor nos va a apartar del mal, ese temor a los juicios de Dios, todo el tiempo de nuestra peregrinación, o sea, todo el tiempo, porque nuestra vida es un paso por la tierra para recibir la vida eterna.
del Señor te siga llenando de gracia. Amén.